El poder ejecutivo es uno de los tres poderes de un Estado republicano. El poder ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar los proyectos de una nación en un país con base a la Constitución y las leyes. Una de sus funciones. El poder ejecutivo presenta diferentes funciones como poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar unos presupuestos anuales, dirigir la política exterior y diseñar y ejecutar política en las áreas de educaciones. Una de su estructura. En la estructura el presidente de la República tiene la función de dirigir, controlar y administrar tanto la política exterior como la interior. Estamos hablando de un presidente o jefe de Estado. En la facultad administrativa, el poder ejecutivo nombra al poder administrativo. Se dice que esta es la última denominación. Describe muy bien las funciones y las facultades que va a presentar. Como un ejemplo, normas, reglas, clase de decretos, reglamentos, entre otros. Poder legislativo. El poder legislativo es representado por el presidente del Congreso o por el Parlamento y esto se encarga de la formulación de las leyes y proyectos de la ley para la sociedad de un país. Las principales características del poder legislativo son las siguientes. Una de ellas es una asamblea donde se delibera la estructuración y la formulación de leyes de un país. También administra el presupuesto del Estado. Sus leyes se conocen con el nombre de legislación y, por último, dirigen las acciones del gobierno. En México se deposita en un Congreso General. Esta se divide en dos cámaras que representan igualmente al pueblo mexicano. La primera es Cámara de Senadores y la segunda es Cámara de Diputados. Funciones. Entre las principales funciones se encuentran las siguientes. Función deliberativa que garantiza los derechos democráticos de las minorías. Función de control que equilibra el Estado democrático controlándolo y pidiendo rendición de cuentas. Función presupuestal para controlar los ingresos y egresos del erario público. Y por último, tiene la función de comunicación entre representados y representantes. El poder legislativo está conformado por funcionarios electos popularmente y estos pertenecen a los partidos políticos de la sociedad u organizaciones independientes que lo apoyan. El Poder Judicial es el encargado de impartir justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes o funciones primordiales del Estado mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento se juzga a quienes cometen una falta. El Poder Judicial lo conforman el conjunto total de jueces, tribunales y abogados. Ellos trabajan en la resolución conforme a las leyes de los conflictos que derivan del funcionamiento de la República. Por otro lado, trabajan a niveles elementales como la justicia penal, que tiene que ver con los delitos. La composición exacta de los distintos poderes judiciales del mundo depende en gran medida del modelo asumido en su constitución. A nivel general suelen estar compuestos por tribunales y cortes. También está, como dijimos anteriormente, está constituido por un conjunto jerárquico de juzgados y tribunales. Ahí se ejerce mediante la revisión de la evidencia, de los argumentos y de lo establecido por las propias leyes. El Poder Judicial necesariamente debe regirse por los principios de la imparcialidad, la proporcionalidad y el debido proceso, y así garantiza que un delito cometido reciba un castigo justo, no solo con quien fue vulnerado, sino con el propio vulnerador. Es decir, que el Poder Judicial debe atender a la ley por encima de todas las cosas, lo cual le permite incluso juzgar las acciones que los otros poderes públicos cuando éstas contradigan lo dispuesto en la Constitución que rige al Estado. Gracias por su atención.